buenos días. Como mencioné antes, no faltaba mucho para poder estar de regreso con ustedes. El día de hoy estoy aquí para presentar esto que se trata del segundo reto en la materia de programación en la carrera de mecatrónica. Con el fin de poder mejorar nuestras habilidades día con día, en esta ocasión nos presentamos con la cuestión de poder diseñar un programa que calcule nuestro promedio en base a ciertas calificaciones, pero siguiendo las condiciones que establece la universidad en su régimen de validación, para que tenga un poco más de representación real a lo que nos referimos. Algo antes de ver más a fondo cada cosa, de destacar importantemente es ver que vamos a utilizar una librería adicional a la anterior, que fue, bueno, conocieron la Studio.h que contaba con las condiciones básicas. Ahora manejaremos la llamada Mat.h, que facilita demasiado en la implementación de distintas fórmulas o ecuaciones matemáticas que requieran un poco más de, por decirlo así, división o complicación al momento de querer convertir ya sea en números positivos en negativos o al contrario. Esto facilita mucho ese tipo de procesos. Y en concreto utilizaré las funciones de Stale, Floor y Fabs, que más adelante verán en qué se utilizan y por qué su propósito. Esto que tenemos a continuación es un tipo de función que nos ayudará a englobar o encerrar condiciones que queremos que se cumplan por sí solo, dependiendo de algunas circunstancias. Solo que me gustaría explicar esto hasta el momento donde se llegue a implementar para que así tenga un poco más de cronología en nuestro trabajo. Así que en esta ocasión vamos a ir directamente a la estructura de nuestro cuerpo principal en inMain, donde destaco las condiciones que ayudan a ver qué es nuestra delimitación o qué es el enfoque principal de nuestro programa. En esta ocasión quiero marcar que las calificaciones van a ser realizadas con base al 100, es decir, números de 60, 70, 80 en general. Y vamos a tener una aceptación de máximo 5 calificaciones, que será este límite que necesitamos poner, ya que este fue el requerimiento. Es fácil intuir que para las calificaciones manejaré números, en este caso reales, int, que son enteros, porque básicamente al meter las calificaciones en base 100, pues no hay tanto problema o complicación con los decimales. Tenemos C1, C2, C3, C4 y C5. Ahora con los flotantes que representan ya esos puntos decimales, se va a trabajar con prom representando un promedio, prom2 que representará una conversión que van a ver un poco más el sentido adelante. Tenemos decimal que lo utilizaré para una condición también, positivos y nuevos. Ahora lo van a ver por partes. Lo inicial que podemos destacar es las indicaciones principales y básicas donde se ve el nombre del programa, calculadora de promedio UASLP, y donde podemos intuir que pedimos calificaciones, ya se hace que aquí solo colocamos la calificación final, que tú sabes que fue la global de tu materia. Entonces tenemos la calificación 1, colocas tu calificación 2, 3, 4 y 5, así sucesivamente. Y llegamos a una parte importante de lo que queremos hacer. Tenemos aquí por primera vez la utilización de prom, que fue como la destaqué anteriormente. Prom lo que va a hacer es representar un promedio general de nuestras distintas calificaciones, pero por decirlo así lo dividiré por dos partes para que así se pueda entender un poco más el por qué. En este caso, si ustedes se dieron cuenta, las calificaciones las metimos de una manera entera. Estas calificaciones tienen un poco, o más bien mucho conflicto al intentarlas transformar a números con puntos decimales. Por eso es que se necesita hacer esta división, donde esas 5 calificaciones he pedido que se conviertan en flotantes. O sea, que puedan tener números decimales para que así facilite y no tenga problemas nuestro trabajo. Al hacer esta conversión, lo que hacemos es que ahora el promedio se convierta en una variable flotante, que este símbolo de el guión igual a 5 es una representación acortada de decir que el promedio lo vas a dividir entre 5 y el igual o lo que resulte va a estar colocado en el mismo promedio, para que ya solo
al momento de querer pedirlo muestre el resultado final sin tener que hacer otro tipo de conversión o agregar alguna variable más. Continuando, tenemos printf, donde el promedio normal, que se puede decir el promedio que de las calificaciones que tuviste fue esto así tal cual cerrado, se grafica y se puede poner en esta parte de acá. ¿A qué nos referimos con el punto 2f? F haciendo referencia a que queremos que nos muestre el valor flotante. Bueno, el punto 2 quiere decir que solamente me dé 2 decimales. ¿Para qué? Para evitar saturar de más en la pantalla, o porque normalmente en las calificaciones es el promedio de decimales que se maneja. Ahora, aquí es donde por fin incluimos el promedio 2 que manejamos en una variable anteriormente. ¿Qué es el promedio 2? Bueno, básicamente este promedio va a representar el promedio normal que sacamos, pero en base 10, ya no en base 100. Esto ayudará mucho a lo que se tratará de conversiones a las condiciones que vendrán más a futuro. Por eso es más fácil, en vez de trabajar básicamente con los números enteros muy grandes, es más fácil trabajarlo ya con factores un poco más reducidos. Con base 10, donde ya pertenecen con puntos decimales, es más fácil. Ahora, en printf, su promedio base 10 es, ahí solamente pedimos básicamente que lo que está en promedio 2 se muestre. Ahora llegamos a una parte muy importante de resaltar, que es la primera implementación que vamos a utilizar de la librería mat.h. ¿A qué me refiero? Bueno, si pueden notar aquí, está implementada un tipo de función llamada floor, que es, como lo pudieron notar arriba, una de las condiciones que permite hacer mat.h. En concreto, ¿qué puede hacer floor y qué puede hacer clear? Que también lo vieron arriba, destacado. Bueno, este tipo de funciones ayudan a redondear los números a su valor más cercano. En un caso, clear los redondea hacia arriba y floor los redondea hacia abajo. Entonces, teniendo los números decimales, por ejemplo, 6.5, con clear lo subiríamos directamente a 7, pero con floor lo bajaríamos hasta 5. Por eso es muy importante ver cuál es el tipo de implementación que queremos hacer. En mi caso, al querer manejar la variación para poder encontrar la diferencia entre el número entero de atrás hacia el número de entero más movido con los decimales, es mejor utilizar el floor, ya que me hace que si por ejemplo tengo un 7.8, no me lo haga reducir con el más cercano hacia arriba, que sería 8, haciendo una diferencia de 0.2, siendo que es mucho mejor haciendo que la diferencia sea con directamente 7, para poder bajar este 7.7 a 7 y ver la diferencia de 0.7, que realmente es la diferencia que necesito marcar. Más abajo van a poder ver la implementación de la otra función llamada fapps o fapps. Esta es una acortación de decir función absoluta, por decirlo de alguna manera. Lo que va a hacer es que el decimal de arriba que tomamos, ya se hace si lo pusimos de esta manera o al revés, era muy probable que diera en algún momento algún número negativo si la reducción de un número a comparación de su decimal, el decimal quedaba en base negativa. Lo que hace fapps es facilitar a que ese signo desaparezca y solo nos presenten valores positivos. Y es muy importante también esto, que para evitar problemas más adelante, manejar fapps decimal como una función perteneciente a una variable distinta a solo la decimal, ya que si quisiéramos representar la decimal, es probable que al calarlo no nos muestre el signo a menos que donde se pida se convierta, pero para evitar estar convirtiendo cada vez que se quiera utilizar, es mejor asignarlo directamente ese valor a una variable para que solo esa variable ya sea directamente positiva. Más abajo puede notar que lo que pedimos es simplemente mostrar los decimales a tratar en el ejercicio con los que vamos a condicionar las funciones que vamos a hacer. Y aquí puse entre comentarios cuáles son estas condiciones, la que regularmente la escuela maneja al momento de implementarlas en calificaciones de alumnos. Tenemos reglas de redondeo. Si nuestra calificación es aprobatoria, es decir, mayor o igual a un 6, tenemos que, si nuestra diferencia en el punto decimal es menor al punto 25, nuestra calificación se queda
con la más cercana al número entero, hacia abajo. Si nuestro valor es más de ese punto 25, mayor o igual, pero básicamente se queda estancado hasta 0.5, nuestra calificación sube hasta ese monto, 0.5 de más. Si estamos del 0.5 más arribita, pero no sobrepasamos el 0.75, se nos va a colocar ese tipo de decimal a la calificación que tenemos, 0.75. Y si nuestra diferencia es de más de 0.75, podemos hacer que nuestra calificación se redondee al entero siguiente. Ya al momento de ver ahora si nuestra calificación normal, que la pedimos como promedio al principio, es menor a ese 6, básicamente se queda como está. No se hacen cambios y es el resultado que tenemos. Y aquí es donde aparece parte de la magia del programa. Esta que tenemos aquí es una condición con una estructura diferente a los ifs, a los else, a los switch, ya que esta es una manera más simbólica de representarla con los parámetros más sencillos que se puede implementar sin tener que usar funciones como selectivas de algún tipo de librería, sino que simplemente esta simbología ayuda a permitir gracias a la ley de los signos que se maneja en el lenguaje de C. Tenemos lo que primero se podría conocer como, lo pueden destacar aquí, la medición de nuestra estructura. La acción que se va a manejar primero va a ser la variable. En caso unitario, ¿a qué nos referimos con caso unitario? A que solamente se va a poder hacer una condición. ¿Cuál es la condición que queremos destacar? Que nuestro promedio sea mayor o igual a 6.0. ¿Por qué 6.0? Aunque promedio, si recordarán, era base 100. Bueno, porque en las transformaciones que se hicieron más adelante, al momento de dividirlo entre 10, hicimos que ese número se convirtiera en base 10, por lo que ahora ya no es base 100, sino base 10. Por eso, en vez de poner base aquí 60, es 6.0, por la herencia de los valores. Entonces tenemos que si nuestro promedio es mayor o igual a 6, ¿qué es lo que se nos va a hacer? Ok, se nos va a cumplir nuestra función, nuestra subfunción que tuvimos arriba, llamada redondeo, que va a agarrar los valores positivo y prom2 que hicimos que se especificaran cuáles son los valores a lo largo de la primera parte del programa. Enseguida me voy a regresar para que puedan notar cómo se utilizan estas dos. Pero estos dos puntos simbolizan en decir y en caso de que lo otro no se cumpla, ¿qué tienes que hacer? Bueno, básicamente como nuestra función, lo van a ver adelante, encierra todo lo que conlleva nuestros valores positivos, entonces lo que quedaría en caso de que eso no se pudiera es simplemente decir, tu promedio final es, y el mismo que se dio en el promedio normal se te va a colocar aquí, ya que la calificación será reprobatoria. Ahí no hay mucha complicación en ver de qué se trata. Lo importante es destacar cómo es que va a funcionar esta, nuestra subfunción redondeo positivo prom, que se llama de esta forma o se mandó llamar de esta manera. Así que subiré un poco para poder tratar un poco esa función. Aquí la tenemos. Para poder llamar este tipo de funciones es primero especificar de qué tipo se va a tratar. En mi caso va a ser flotante al manejar números decimales. Ahora, el nombre de la función que yo le quiero poner va a ser redondeo. Entre paréntesis van a ir los valores y solo los valores que van a ser de entrada. ¿Qué quiere decir? Valores que sacamos de donde queremos y se van a meter aquí. No los va a sacar la propia función, sino que se le van a incluir. En nuestro caso es como lo mencionamos abajo, va a ser el valor de positivo y de prom2. Ahora, adentro de nuestra función ya podemos condicionarlas con variables ajenas o distintas a lo que se pudo manejar abajo, en donde no se incluyen este tipo de funciones. Aquí, más que, bueno, comentarla como un tipo de función de float, ya que aunque aquí adentro de la estructura no se implemente, por ejemplo, la de nuevo, se tiene que manejar sí o sí, ya que si la función de o su función la incluye, es necesario aclararla para que el programa no pregunte de que esa variable no existe o no se declaró. Entonces, el variable flotante nuevo va a ser un valor que será el encargado de llevar nuestras conversiones. ¿Por qué?
Ahora, utilizando por fin las estructuras de if, y es que sinceramente era necesario llegar a implementar las ifs y else ifs, ya que para poder condicionar esos límites específicos entre un rango y otro, era necesario colocar más de dos condicionantes. Y las únicas que permiten hacer más de dos condicionantes, al menos hasta el momento con lo que llevamos desarrollado nuestro aprendizaje, son las condiciones con if. Es por eso que a fuerza se necesitaba implementar. No lo implementé en la función principal para poder ver que se puede como evitar colocar raíz y se puede sacar directamente en una subfunción, pero sí o sí se tendría que utilizar. Tenemos que si nuestro valor positivo, es decir, nuestras decimales, nuestro valor que conlleva a lo que queremos evaluar, es menor al 0.25, ¿qué es lo que va a hacer? Que el promedio 2 se le va a restar al positivo, que es la variable que comentamos aquí. ¿Qué es el promedio 2? El promedio 2, si sabrán, como lo especificamos, era la calificación base 10, por ejemplo, un 7.7, ya que si metemos 77 como promedio general se convertiría en un 7.7. A ese 7.7 se le restaría el positivo, que fue las variables de decimales que se sacaron de más. Si ese valor llega a ser menor a 0.5, se va a completar este tipo de función que se quiere. Pero bueno, al momento en ese caso específico del 7.7, la diferencia no va a ser menor a 0.25. Este se ubicaría en otro caso, pero llegaremos más adelante. Entonces, en la introducción de los valores que te den ese 0.25, va a ser que se le vaya a restar el valor del positivo al prom2, lo que te va a dar un valor ciertamente cerrado, un valor entero, que básicamente ese nuevo valor condicionado en nuevo se va a multiplicar por el factor de 10 y se va a colocar en el mismo valor de nuevo. Por eso este asterisco igual. Es como una abreviación de la operación que mencioné. Esto ayudará ahora sí a representar el valor de una manera de regresando al base 100. Pero bueno, si nuestra diferencia no queda en que sea mayor o menor, más bien a 0.25, pues podemos pasar a la siguiente. Ya se hace que ese positivo sea mayor o igual a 0.25, pero menor o igual a 0.5. ¿Qué quiere decir? Que nuestro limitante está al 0.5. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que ahora que el promedio 2 menos el positivo te dieran el valor cerrado o el valor entero, a ese valor entero se le va a sumar el 0.5 que se especificó en nuestra condición abajo como aclarante, este 0.5. Subimos para poderlo notar, aquí está. Y ese valor nuevamente se va a guardar en nuevo, que se multiplicará por 10 para mostrarlo en base 100 de nuevo. Luego, si esa condición no se cumple, tenemos la siguiente, que el valor de esa diferencia esté más de 0.5 pero menor al 0.75, lo que colocará tu calificación en un más 0.75, para que así se pueda llegar a una calificación un poco más justa, se podría decir, al esfuerzo que estás haciendo. Y si la condición es que tú sacaste más del 0.75 de diferencia, es decir, sacaste un 8.9, un 8.8, un 9.8, un 9.9, por ejemplo, es que esos, al tener una diferencia mayor al 0.75, te va a hacer que se te sume directamente al valor siguiente. O sea, hace 89, en vez de 89, tener por fin el 90. Estas condiciones en sí encierran todo lo que se trata. Si recordarán el video anterior, las condiciones else, if y if fueron utilizadas para poder manejar más de un tipo de condición, para poder no encerrarnos en solo una, ya que ocupábamos, en este caso, 1, 2, 3, 4 tipos de condiciones distintas. Y finalmente, para poder notar el cierre de esta subfunción, podemos destacar la utilización de este return, que a diferencia del último return 0 que colocamos al final, que ayuda a regresar el valor como cierre final del conjunto de todo nuestro código, este return es utilizado para guardar
el valor de, en este caso, el nuevo, que tomamos como la variable para el nuevo promedio, y que gracias al return ayuda a que se conserve y no se pierda solo con la función, y más abajo se pueda rescatar e implementar gracias al llamado del subconjunto. La nomenclatura es una línea similar a las demás. Gracias al printf solicitamos aquí mostrar el promedio final con el %.2 final, ya saben, para evitar saturar de decimales, y colocando ahí la variable de número. Aquí lo pueden notar en el comentario para regresar la última asignación. ¿Qué quiere decir? Que con esto no se pierde el valor, ya sea que si solo lo dejáramos así, se crea, se implementa, se hace los distintos tipos de condiciones que queremos y se da el resultado, pero si no lo pedimos guardar con el return, se va a perder de ahí y ya no se va a poder rescatar. Esto a grandes rasgos encierra todo lo que representa nuestro programa. Y es muy importante ver que, si lo notaron, se utilizaron menos de 100 líneas de código, que en general eso para mí, es decir, es un código pequeño, es algo corto y no es tan repetitivo como los otros, ya que implica ciertas variables y condiciones que especifican movimientos diferentes y que a su vez, gracias a los subconjuntos, ayudan a que no se pierda o no se tenga que hacer un sinfín de las mismas ecuaciones para lo mismo, sino que gracias a eso se dividen y se implementan más fácilmente. Dándole en run para poder correrlo y ver qué tal se experimenta o se mueve, podemos ver, alargando un poco la pantalla, que cumple con lo que deseamos. Calculadora de promedio UASLP. Coloque la calificación final 1. Bueno, para poder ver más notoriamente estos cambios y las condiciones que queremos, es más fácil manejar calificaciones iguales para que el promedio sea el mismo y ayude a notar rápidamente la diferencia. En este caso utilizaré 72 en todos los valores. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Aquí está. Puedes notar que el promedio normal es ese 72. En base 10, 7.2. ¿Qué es lo que queremos trabajar con ese punto 2 de los decimales? Esos decimales hacen que en la condición, ¿qué es lo que sea? Que el 7, en vez de subir a 7.25, ya que el punto 2 es menor al punto 25, baje directamente al 7. Entonces su promedio final es 70. Muy bien, forrado perfectamente. Probémoslo con otro valor. ¿Qué tal un poco arriba de ese punto 25? ¿Qué tal 83 en todas? Perfecto. Ese 83, convirtiéndolo a base 10 es 8.3, lo que justifica el punto 3 como las decimales. Ese punto 3 que condiciona que el 83 se te redondee directamente hasta el 85. ¿Quieren probar ahora con la condición del punto 7, por ejemplo? Podemos probar un 67. Aquí está, 67. ¿Qué es lo que hacemos? Lo toma como 6.7, que es las decimales a tratar es el punto 70, que quiere decir es una condición arriba del punto 5, pero abajo del punto 75. ¿A qué hace referencia? A que ahora nuestra calificación no se va a encerrar solamente en el 67, sino que se te van a asignar los puntos 5 adicionales que pudiste lograr a conseguir, aunque en este caso pudo ser perjudicial, ya que si hubiera conseguido ese 67.5, se le hubiera subido al siguiente ya, pero al quedarse en 67, se le baja al 67.5. Y por último, la condición final. Suponiendo que nuestra calificación fue de un 88. 88, 88, 88, 88. Bueno, nuestro promedio normal es ese 88. Base 10, 8.8. Decimales a tratar,
.8 decimales. ¿Cuál es su condición? Si es arriba de .75 se te redondea al siguiente. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que tu promedio sea el 88, pasa directamente a ser un 90, un 9.0. Y esto fue haciéndolo con valores iguales para anotarlo más rápidamente, pero ustedes pueden combinar las calificaciones que quieran. Ya se sé que en el primero sacaron 86, en el siguiente 55, en el siguiente 67, en el otro un 70 y en la última calificación les fue un 85. Bueno, eso da promedio general 72.60 o 7.26 normal. Ese punto 26 ayuda a que te suban al 7.5 o un 75. Bueno, sin más, espero que les haya gustado, haya sido de utilidad y pueda ayudarles a facilitar en la comprensión de lo que se trata ahora los nuevos tipos de ya no solo condicionantes, sino ahora librerías a implementar en nuestros programas. Muchas gracias y hasta la próxima.